descubriendo al tercer anticristo, el tercer gran destructor llamado el Omega, equivalente al fin, es decir, el fin total del mundo. Antes de empezar, te diré las características de un anticristo. Primero que nada, un anticristo trae muertes y sufrimientos, además de la pobreza total y la tristeza en los habitantes que lo rodean. Por ende, involucrado todo el mundo, ya que como sabemos, el anticristo siempre tratará de dominar todo el mundo y reinar a todos sus habitantes. Pues ya tenemos el ejemplo de los antecesores, como fue el primer anticristo llamado Napoleón Bonaparte. Él intentó conquistar a Europa en su entera disposición y así al mundo entero. Su ambición era inigualable y tenemos que aceptarlo. Ese tapón de alberca era bastante inteligente. Napoleón cambió la historia, promovió la guerra y la muerte, con tal de satisfacer su ambición personal. Su guerra devastó a miles de personas. Ahora pasamos al segundo anticristo, el conocidísimo Adolf Hitler, que durante su dictadura asesinó a más de 17 millones de personas, la mayoría judíos, sin contar los millones de civiles que también fueron asesinados. Hitler intentó crear una religión, pero falló en el intento, ya que como sabemos en la historia, fue derrotado por la supremacía del Supremo, con las manos de gente valiente que lo confrontó, por suerte, para todo el mundo, para que no llegase a dominarnos. Entonces, ¿por qué el señor de lote, de pelos de lote, sería el tercer anticristo? Te diré el por qué. Para empezar, el muy famosísimo Donald Trump cumple con todas estas características de un anticristo, que según sus propuestas es crear una muralla que dividiría aún más México y de Estados Unidos. Algo muy parecido a lo que sucedía en Alemania. Separará mexicanos de americanos. Casualmente, algo parecido al muro de Berlín, para separar capitalistas y socialistas. Hitler no la construyó, pero influyó mucho 16 años después de su muerte. Otra propuesta de Donald Trump es de deportar a millones de latinos para que según él se genere más empleo. Esto obviamente genera odio y repudio hacia la raza latina. Casualmente, el mismo odio que Hitler tenía contra la raza judía. Es decir, que a nosotros los latinos, este diabólico ser nos estaría mencionando y señalando como un estorbo y como una raza inferior para este personaje sin escrúpulos, repudiable. Finalmente, Donald Trump no es un político, es un empresario que está usando la política como vía rápida al poder. Y obviamente, un empresario que ha cometido muchos delitos para conseguir sus fines. El mismo que no ha dudado en callar a mucha gente. Su don de la palabra para convencer a todos que será un buen líder solo porque es multimillonario. Y aunque te parezca difícil de creerlo,
muchísima gente estaría dispuesta a votar por él. Esto se asociaría con Hitler. Bueno, si sabes un poco de historia, de seguro sabrás que Hitler tenía una magnífica palabrería, es decir, un poder de convencimiento, el don de la palabra. Y tampoco era un político. Al contrario, él siempre quiso ser pintor o escritor, siempre inclinado hacia las artes, pero jamás tentado por el tema de la política. Pero casualmente estalló la Primera Guerra Mundial y eso ocasionó que Hitler se reuniera al ejército. Ya una vez dentro, le encantó el poder y los efectos que tenía esto en la gente. Es decir, que Donald Trump llegaría al poder, a acabar con todos los latinos, a eliminar y erradicar a Latinoamérica y apoderarse así de nuestras riquezas y cubrir así todas las deudas del país del norte que mucho daño nos ha causado y nos ha hecho.